Livio Pastorino, sommelier, catador de pisco y otros destilados. Vamos a trabajar hoy día con los destilados del mundo. Este es el capítulo número 7. Uno de mis alumnos me obsequió esta grappa italiana, Storica Nera, en el último día de clases que estuvimos dictando cata de pisco. Yo por lo general, siempre que termino la de dictar cata de pisco, siempre llevo conmigo una serie de destilados diferentes a lo que hemos estado trabajando durante el curso. ¿No? Llevé tres destilados de uva añejados y este alumno nos trajo esta grappa Storica Nera, ¿no? del Friuli Venezia Giulia, que es una región autónoma al noreste de Italia. Limita con Austria y con Eslovenia y con el mar Adriático, ¿no? Y he estado mirando ahí los precios y está en 100 euros la grappa. Saben que la grappa es una denominación de origen italiana, ¿no? Y que lleva todos los estándares de una denominación de origen, ¿no? Entonces me dejó esta grappa, y es una grappa de 50% de alcohol, ¿no? Nosotros tenemos nuestra categoría con respecto al pisco es 38-48 grados, ¿no? Que es el máximo. Hay indudablemente destilados de más de 50 grados, pero no se les llama pisco porque nuestra norma es bien estricta, 38-48. ¿no? En el caso de la grappa no, hay grapas también de 50 grados como en este caso. Lo interesante es que es una grappa de 50 grados elaborada de orujos, y esto es importante, ¿no? Porque creo que cometemos un error grande a la hora me da la impresión que a veces me ha pasado que se desmerecen los destilados elaborados con orujos, ¿no? No, nuestro pisco, no tengo nada que discutir con el pisco, nuestro pisco es único, ¿correcto? No voy a discutir ese tema me parece que está de más discutirlo, ¿no? Nuestro pisco es único, pero eso no significa que los destilados elaborados, como en este caso, con orujos, sean malos o tengan defectos o cualquier otra cosa, de ninguna manera. En el caso de los europeos con la uva primero hacen vino. Una vez que han hecho vino, con los orujos, o sea, con las cáscaras y los ollejos, ¿no? Que dicho sea de paso, nosotros botábamos, yo no me voy a olvidar nunca, en Villacurí nosotros botábamos los orujos y los poníamos en el camino, como era un desierto. Estos orujos los hacíamos camino con los orujos de la uva, ¿no? Imagínense, en Europa con esos orujos hacen un destilado y lo venden, o sea, le sacan el jugo a la uva, ¿no? O sea, los orujos con la uva hacen el vino, ¿no? Nosotros hacemos con el vino, destilamos y hacemos el pisco. Ellos con la uva hacen el vino y con los orujos hacen el destilado, que en este caso es la grappa, ¿no? El proceso puede incluir agua, puede incluir 2-3 destilaciones, en fin, es el proceso de ellos y ellos tienen una norma y esa norma la siguen correctamente y nos ofrecen este producto que es la grappa, correcto, igual como el orujo de Galicia, como en Francia, como en Alemania y como en todas partes de Europa hay destilados de uva, ¿no? De diferentes formas de elaborarse y con sus propias normas, ¿no? Eso no le quita, como vuelvo a repetir, de que este producto sea un producto de calidad, ¿no? Y como les digo, he visto ahí en el internet 100 euros la botella. Vamos a la cata de este destilado, esta grappa, que es muy interesante. Limpio, brillante e incoloro, ¿no? Usan 2 o 3 variedades de uvas negras, si no me equivoco, para hacer acá tenía yo la información a la mano,
Usan tres variedades de uvas negras, la Merlot, la Cabernet y la Refosco, ¿no? Con pedúnculo rojo, dice, de las colinas orientales del Friuli. Friuli, como les he explicado, Friuli Venezia Giulia es una región autónoma al noreste de Italia, ¿no? Vamos a la primera olfacción. El alcohol presente, pero la sensación a levadura, ¿no? Yo percibo levadura. La levadura está ahí. Algo de hierbas. No dulzor, pero sobre todo fruta fresca. Algo de fruta podríamos encontrar. No, yo más que nada hierbas, levadura. Eso es lo que percibo, ¿no? Y el alcohol sí está presente, ¿no? 50 grados, ¿cómo no? Ardiente acá en la boca, la lengua me la hierve. Pero ahí sí, en boca sí percibo dulzor. No, la hierba está ahí. Sedoso, untuoso, agradable, ¿eh? El alcohol está perfecto, ¿eh? A pesar de ser 50 grados, como le digo, 50%, es untuoso, ¿no? Pero las notas dulces están más en boca que en nariz, ¿no? Las notas dulces están más en boca que en nariz. Hay un final, pero es un final, yo diría un final a hierba, ¿no? Final a hierba, algo seco, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero está bien, está muy bien elaborada la grapa, ¿no? Muy bien elaborada, tiene calidad, ¿no? Me parece que está muy bien. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pueden en el YouTube poner un pulgar y inscribirse en la campanita si les gustaría seguir recibiendo esta información. No se olviden de las preguntas que deseen. Mi profesor siempre decía, la pregunta tonta es la que no se hace, siempre con responsabilidad. Nos estamos viendo en la próxima.